Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda después tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería son curiosos porque saben que la ciencia avanza más con nuevas preguntas que con las mismas respuestas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que formen la figura asterisco. Es decir, vamos a imprimir de la matriz la fila de la mitad y la columna de la mitad. Con eso tenemos la figura cruz. Y los datos de la diagonal principal y la diagonal secundaria. Y con eso ya tendremos la figura asterisco. Hay que tener en cuenta no repetir datos, o sea, ese dato que se intercepta en la mitad, tanto en la figura cruz como en las diagonales. Hay que evitar repetir ese dato del centro. Entonces esto será combinar el ejercicio de la figura cruz y la figura X, que también los puede estudiar. Básicamente vemos el método de ejecutar en la línea 16 a 35. Vemos que se declara una matriz de tamaño 3×3, se inicializa con 9 valores. Lo primero que se hace es tomar la fila de la mitad, por eso usamos una condicional. Post va a tomar entonces esa fila o columna de la mitad de la matriz. Y usando un ciclo, línea 25 a 34, un ciclo de 0 a n. ¿Qué se imprime en la línea 27? Se imprime la fila i, columna post. Como post es constante, varía la i, o sea, estamos imprimiendo la columna de la mitad, ¿sí? Queda faltando la fila de la mitad y las diagonales. Eso lo hacemos en las líneas 30 a 32, pero previamente usando una condicional. O sea, si la variable i del ciclo es diferente a post, o sea, es diferente a la fila de la mitad, vamos a poder imprimir estos datos. ¿Por qué? Porque si llega a la mitad ya se imprimió el dato, o se imprime en la línea 27 y hay que evitar repetir esta impresión, o sea, manejar la redundancia. Y en la línea 30 se imprime la matriz en la fila post columna i. Como la post es constante, entonces esta es la fila de la mitad. Con esto ya tenemos la figura cruz. En la línea 31 la fila i columna i, o sea la diagonal principal, y en la fila 32 la fila i columna 2 menos i. Con eso se imprimen los datos de la diagonal secundaria. Entonces, qué sencillo, usando un solo ciclo y validando que no se repitan datos. De ese modo se imprime cualquier figura que se requiera de un array o matriz. Usted puede dar soluciones inteligentes a esto, por ejemplo, almacenar datos según determinadas posiciones que representan entonces una visión general de un problema. Entonces usted puede decir, por ejemplo, que en la figura asterisco solamente va a tener datos determinados, en las demás posiciones de la matriz va a tener otros datos, no sé, o sea, se puede manejar esto y creando una raíz de objetos va a ser mucho más interesante. Bueno, entonces este programa se solucionó usando programación orientada a objetos de Objective-C. Entonces la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear, o mejor, solucionar problemas de la vida real usando clases, o sea, atributos y comportamientos. Esto permitirá crear programas flexibles, portables y de mejoramiento continuo, ya que el código es estandarizado. Bueno, entonces ya tenemos la definición de programación orientada a objetos. Usted puede imaginarse, por ejemplo, un botón, ¿sí?, de un formulario. Ese botón pertenecerá a una clase botón, pero como usted ve varios botones, serán varios objetos de esa clase. A pesar de que los botones son diferentes, representan instancias de la misma clase, o sea, se reutiliza la clase. Ahí es donde está la importancia. Vamos a ver cómo programar orientado a objetos en Objective-C. Primero, en línea 4 se importa la librería foundation.h. Esta librería permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos, entre otras más funciones. Entonces también se pueden importar librerías de C y C++. Objective es compatible con esos lenguajes. En la interfaz, entonces,
Para programar orientado a objetos se maneja la interfaz y la implementación, dos bloques de código principales. En la interfaz se define la estructura del objeto. Aquí es en donde se declaran los atributos y los comportamientos o funciones del objeto. Y en la implementación es en donde se programan dichas funciones. La interfaz va entre las directivas @interface y @end. Aquí la vemos en la línea 6 a 8. Luego nombramos la clase, en este caso la llamamos figura asterisco, dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí se definen las variables de instancia o los atributos de la clase o el objeto. Para este programa, figura asterisco, vemos que la variable i, post in de tipo entero se declaran como atributos. Los atributos ya saben que son las características comunes del objeto. Estas variables pueden haber sido o también se pudieron haber quedado mejor como variables locales de la función ejecutar. Recuerda que la diferencia entre estas variables y las variables locales de una función es que los atributos pueden ser accedidos desde cualquier método de la implementación. O sea, la función ejecutar va a acceder a estas variables i, post y n. Si se crea otra función, también pueden acceder a estas variables y modificar su valor. Entonces, porque son variables globales, son atributos. Entonces es muy importante diferenciar entre cuáles variables pueden ser atributos, características de un objeto, y cuáles mejor locales de una función. Entonces la variable i se usa en el ciclo for como variable controladora del ciclo. La variable post se usa para tomar la fila o columna de la mitad. Y la variable n es el tamaño de la matriz. Vamos ahora a declarar la función a usar en esta clase figura asterisco. Aquí simplemente vemos que primero se implementa esta función nombrando el nivel de la función, que menos indica que es un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna esta función, retorna void, o sea vacío. Luego el nombre de la función, en este caso esta función se llama ejecutar. Con eso ya tenemos la función ejecutar. Ahora entonces, como esta función no recibe parámetros, recuerde que si para parámetros cada uno iría separado por dos puntos y tendría entonces tipo de dato y nombre de variable. En este caso ejecutar entonces es la única función que declaramos. Y está lista la interfaz, la estructura del objeto. Vamos ahora a ver la implementación. El compilador al procesar la interfaz ya tendrá el tamaño del programa o el objeto del archivo, ya que está separada toda la memoria a usar la estructura. Entonces en la implementación línea 10 a 35 vemos que va entre las directivas @implementation y @end, directivas del compilador. Aquí entonces se programan los métodos. Entre las líneas 11 a 15 vemos el método principal o función principal llamado init. Ese es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Entonces aquí es en donde se inicializan las variables de instancia. En este caso n se inicializan 3 en la línea 13. Aquí entonces el constructor se invoca cuando se instancian variables del objeto figura asterisco. Este método puede ser sobreescrito también. Vamos ahora a ver el método de ejecutar, línea 16 a 35, que ahora lo explicamos. No hay mayor cosa que decir. Observe que la línea 16 es similar a la línea 7, a como se declaró. Pero entre llaves va el código o la lógica de esta función. Bien, entonces ya está lista la implementación y la interfaz, o sea, lista la clase figura asterisco para ser usada. Para eso tenemos que crear objetos de esta clase. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 38 a 44. Entonces en el main, línea 40, se nombra la clase de figura asterisco seguida de obj. Con esto creamos un puntero llamado obj que apunta a la clase figura asterisco. Para hacer que apunte a un espacio de memoria de la clase figura asterisco, vamos a invocar el método alloc para reservar memoria dinámica a la clase figura asterisco.
Luego se invoca esta memoria dinámica creada, el método init, o sea el constructor por defecto, que asigna la estructura de la clase figura asterisco a la memoria creada. Y así obj apuntará a un espacio de memoria de la clase figura asterisco, en otras palabras apuntará a un objeto de la clase figura asterisco. Por formalidad, entonces obj es un puntero a un objeto de una clase, no es el objeto en sí de la clase figura asterisco, sino un puntero. Entonces para invocar o hacer uso de la clase figura asterisco, simplemente línea 41 entre corchetes vemos que nombramos este puntero bj seguido del método funciona invocar, ejecutar. Y con esto ya queda solucionado el problema, ya que de la línea 41 el compilador irá a la línea 16 y solucionará entonces el problema planteado. En la línea 41 si hubiese que enviar parámetros, entre dos puntos se separan entonces los valores que se envíen. Por último, línea 42, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que formen la figura asterisco. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si eso te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.